Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, mira qué interesante: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Él fue el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán, tal como les dijo. Y salieron ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Padre, gracias una vez más. Todo predicador, Señor, es insuficiente para hablar de un evento tan poderoso, tan sublime, tan trascendental, tan majestuoso y tan divino, que nuestros labios tiemblan ante tal suceso. Pero nos has hecho, Señor, por el privilegio inmerecido, colaboradores y portavoces de tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que ante este texto y ante esta verdad histórica que cambió la historia de la humanidad, tú nos concedas, Señor, que el poder de tu resurrección opere en nosotros para poderte ver a través de tus escrituras. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo, por la obra sobrenatural de tu Espíritu en el corazón de cada oyente. Amén. Amén. Una pregunta que se hacen con frecuencia y que tal vez le han hecho en algún momento a usted: ¿por qué usted cree que está en la religión verdadera? ¿Por qué usted es cristiano y no es musulmán? ¿Por qué usted es cristiano y no es budista? ¿Por qué usted tiene esa seguridad de que lo que dice creer es verdad y que todo lo demás no es verdad? En el mundo en que nos encontramos, hermanos, nos quieren vender un relativismo que no es bíblico. La palabra relativista es decir que tú puedes creer en cualquier cosa porque no hay nada verdad, no hay ninguna verdad, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Tú tienes tu verdad y cada cual tiene su verdad. Pero hermanos, la pregunta es muy válida. La pregunta que nos han hecho a nosotros y que tal vez le han hecho a usted sigue siendo una pregunta válida. ¿Por qué usted es cristiano? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, la podemos contestar con 3 palabras: la resurrección de Cristo. La única razón por la cual yo soy cristiano y no creo otra cosa, y por la cual yo entiendo claramente, sin lugar a duda, de que todo lo que no sea cristianismo es falso, es por una palabra: resurrección.
Cristo resucitó de los muertos. La resurrección de Jesús es lo que separa el cristianismo del resto de las religiones del mundo. ¿Por qué no puedo creer lo que dijo un supuesto iluminado? Bueno, porque Mahoma está muerto, porque Confucio está muerto, porque Siddhartha Gautama, Buda, está muerto, porque Lao Tse está muerto, porque Zaratustra está muerto. Todos los que han dicho tener cierta influencia de divinidad, sus tumbas están llenas. La resurrección es la evidencia absoluta e innegable que lo que Jesús dijo de sí mismo es real. Yo puedo decir con toda propiedad y con toda autoridad que en Jerusalén hay una tumba vacía en el día de hoy. Incluso si usted visita la tumba en Jerusalén, hay dos tumbas en Jerusalén. Una es la tumba que los católicos dicen que allí fue donde Jesucristo fue enterrado, y los protestantes tienen otra tumba allí mismo en Jerusalén. En el tour te van a llevar a los dos, donde dice que Jesucristo fue enterrado. Pero hay un letrero dentro de esa tumba donde Jesús resucitó que dice: Él no está aquí, ha resucitado. Literalmente esa es la tumba en Jerusalén, la que usted está viendo en pantalla. Él no está aquí, ha resucitado. Todas las tumbas de las supuestas religiones del mundo y de sus líderes, hermano, está llena. Nuestro Señor resucitó. Por lo tanto, si Jesús es Dios, como dijo ser, resucitó, todo lo que Jesús dijo es verdad. Y Jesús dijo que hay un solo camino en el cual el hombre puede ser salvo, y se llama Jesucristo. Jesucristo nos dijo que ninguna religión del mundo te puede salvar. Así que con toda propiedad de autoridad bíblica, porque esa tumba está vacía, yo puedo decir que todas las religiones del mundo son falsas, porque Jesús resucitó. ¿Quién es el mentiroso? No sé, date una vuelta por su tumba para ver. ¿Tú quieres saber cuál es la religión verdadera? Ve a la única tumba que él dijo que fue Dios, resucitó de los muertos y afirmó esa verdad. Ve allí, ve a Jerusalén, y te darás cuenta por qué el cristianismo es la única religión verdadera. Eso lo dijo un fanático. No, eso lo dijo un fanático. Eso lo dijo una tumba vacía. Cristo resucitó. Sin la resurrección no habría cristianismo. Iglesia, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hubiese sido como cualquier otra muerte. Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, vana es nuestra fe, decía el apóstol Pablo. En vano hemos creído. Hubiese sido como un hombre más, un mártir más. Pero porque Jesús resucitó, la prueba innegable, la tesis del apóstol Pablo es contraria a la tesis de algunos influencers en YouTube, en el cual dicen, bueno, algunos tratando de defender la existencia del cristianismo, dicen, bueno, si tú viviste una vida aquí en la tierra sirviéndole a Dios, pero al final tú te das cuenta de que no existe tal cosa como ese Dios al cual tú le sirves, pues como quieras viviste una vida aquí buena en la tierra y no perdiste nada. Pero tú que no has creído, ¿qué te va a suceder si todo lo que Jesús dijo es verdad? ¿Tú sabes que esa teoría no es bíblica? Porque, mi hermano, si nosotros creemos en un Cristo resucitado, que al final no hay vida eterna, nuestra fe, dice el apóstol Pablo, es digna de conmiseración. Nosotros que estaríamos perdiendo el tiempo hoy aquí. Si Jesús no resucitó, esto es una pérdida absoluta de tiempo. Pero le servimos a Cristo porque Él ha resucitado. Le servimos a Cristo porque Él es un Dios vivo.
Nosotros no estamos perdiendo el tiempo para ver si en algún momento dado lo que dice el cristianismo es verdad y yo resucito y me voy a la vida eterna. No. Nosotros no estamos haciendo un intento. Nosotros tenemos la profunda convicción de que nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo que resucitó de los muertos. Por lo tanto, yo quiero que podamos ver a través de estos textos la devoción de aquellas mujeres, que me impresiona, hermano, la sencillez en el cual Marcos presenta un relato como este. Un relato muy fácil de entender, no hay manera de poderse perder, pero él menciona un detalle importante en el cual habla de estas discípulas, mujeres fieles al Señor Jesús, en el cual le sirvieron en su ministerio en Galilea. Y fueron aquel día de reposo. Recuerda que el judío celebraba el Shabbat y en esta ocasión en particular la Pascua, el día sábado. Y en aquel día sábado donde Jesús ya había sido puesto en la tumba desde el día viernes, aquellas mujeres salieron a comprar aceites, especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Mira qué interesante, porque a la misma vez es un cuadro muy identificable conmigo. Estas mujeres amaban a Jesús de verdad. Sin embargo, tenían el síndrome de olvidarse las palabras que Jesús decía. No dice, tú no puedes identificarte y decir, ese soy yo, pastor, ese soy yo. Amamos a Jesús, pero nos olvidamos continuamente de las palabras que Jesús nos había dicho. Jesús les había dicho a ellas que Él iba a resucitar al tercer día. Pero ellos fueron a la tumba no a encontrarse con un Cristo resucitado. Ellos fueron a la tumba a ungir, ellas fueron a ungir un cadáver. A ellos se les había olvidado, no tenían la idea de que Jesús le había dicho que iba a resucitar. Ellas fueron a ungir a un cadáver. Así es el corazón que ama al Señor. Ellas estaban dispuestas a abandonar todo. Ellas estaban dispuestas a poder recibir incluso persecución por medio del gobierno civil de Roma, donde había condenado a Cristo como un criminal, donde habían puesto soldados que custodiaran la tumba, la piedra que habían puesto en aquel lugar. Yo hablaba ayer con mi esposa y yo le mencionaba la valentía de estas mujeres de saber, porque dice el versículo, que mientras iban de camino, ellas se estaban preguntando, ¿y quién nos va a abrir la tumba? ¿Quién nos va a sacar la piedra? ¿Quién nos va a abrir la tumba? Ellas no tenían la fuerza para eso, y mientras caminaban se preguntaban eso. Pero le decía a mi esposa, la valentía de estas mujeres de saber que cuando llegaran allí habían soldados. Lo más probable, aquellas mujeres no le iban a dar la oportunidad de abrir el sepulcro, porque aquellas piedras que estaban bien selladas, aún con un título del Imperio Romano, que nadie podía entrar. Pero mira la fe de estas mujeres. Yo no sé si ellas le iban a pagar por debajo de la mesa, eso no creo que lo haga aquellos soldados, pero qué manera ellos iban a poder entrar y poder ungir, porque aquellas mujeres expusieron su vida a que aquellos soldados la atacaran. ¿Usted sabe dónde estaban los discípulos en ese momento? Perdidos. Había una alerta Amber. Desaparecido. Se perdieron 12 hombres en Jerusalén. No se saben dónde están. La abuela lo está buscando. La tía está preguntando por él. ¿Dónde están? Están perdidos. Y aquellas mujeres tuvieron la valentía de ir a aquel lugar a exponer su vida mientras sus discípulos estaban escondidos. Aquí podemos ver la pasión, el amor, la fidelidad de estas mujeres
que amaban al Señor cuando no era emocionante hacerlo, que amaban al Señor cuando no estaban en un lugar cómodo con aire acondicionado, sino cuando estaban siendo perseguidas, amenazadas por seguir a aquel hombre que dijo ser el Mesías, el Hijo de Dios. Ellas se movieron de su zona de confort y ellas fueron a un lugar donde estaban vulnerables, estaban expuestas y su vida estaba en peligro. Yo quiero que al mirar este pasaje, hermanos, nos examinemos con honestidad y nos preguntemos: ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Lo hago solamente porque es mi deber hacerlo? ¿O yo lo hago movido por un amor sincero, aunque imperfecto, por mi Señor y Salvador? Hágase esa pregunta en la mañana de hoy. ¿Por qué haces lo que haces como creyente? ¿Qué te mueve a servir a nuestro Señor? ¿Qué te mueve a servir en tu iglesia local? ¿Qué te mueve a reunirte semana tras semana? ¿Qué te mueve a ser discípulo? ¿Qué te mueve a hacer evangelismo? ¿Qué te mueve aún tu vida laboral y tu vida familiar? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Es la gracia y el amor que ha sido derramado en Cristo Jesús? Yo sé que es un asunto, hermano, en el cual nuestros corazones luchan porque el pecado que todavía hay en nosotros nos engaña. Pero ¿estás luchando realmente en oración para que el amor por Cristo Jesús te domine y que tú vivas para Él y que tú hagas todo lo que hagas predominantemente por amor a Jesús y no por otra cosa? Lo segundo que yo quiero que podamos ver ante la realidad que se encontraban estas mujeres, al llegar allí, ellos ven una tumba abierta y vacía. Cuando llegaron a la tumba, esa es otra de las cosas que ayer hablaba, no había soldado allí. Ellas llegaron, allí no había soldado. Cuando Jesús resucita, hermanos, fue tan y tan poderoso lo que ocurrió en aquel momento, y es algo que ayer meditaba en el patio y solamente me quedaba pensando en cómo ocurrió, porque la Biblia no te dice cómo ocurrió. La Biblia te dice cómo fue la crucifixión, pero la Biblia no te dice cómo fue la resurrección. No dice que la piedra comenzó a temblar. No dice que Jesús se levantó y que no dice nada. Pero lo que ocurrió en aquel momento, hermanos, aquellos soldados tenían una encomienda: ustedes vigilen a este cadáver, porque si este cadáver sale de aquí, ese cadáver dijo que en 3 días destruiría el templo, y en 3 días, en un día sería destruido el templo y en 3 días lo volvería a levantar. Y ellos pensaban que Jesús estaba hablando de una manera literal, donde podría ser una amenaza contra el imperio romano, pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Dice: en 3 días yo lo voy a levantar. Jesús era una amenaza para el imperio romano. Podía írsele un golpe de estado, porque lo que él dijo es verdad. Él es el rey de los judíos, y los judíos no nos aman a nosotros. Los judíos nos odian y nos quieren sacar de este lugar. Si Jesús es el rey de los judíos y este hombre resucita, nosotros estamos en un gran problema. Hermanos, los soldados no estaban jugando brisca ni estaban jugando dominó frente de la tumba. Los soldados estaban muy atentos a lo que allí ocurrió. Y cuando aquel glorioso día los ángeles descienden, el cuerpo de Jesucristo es levantado y aquella piedra fue removida, hermanos, yo no puedo imaginar el asombro de aquellos soldados, al punto de que salieron de aquel lugar, se volvieron locos. Dice que cuando ellas llegaron allí, la piedra estaba removida, entraron al sepulcro
Y en vez de encontrarse con aquel cadáver que ellas iban a ungir, se topan con un joven que por los otros evangelios nos podemos dar cuenta que es un ángel que estaba sentado al lado derecho de donde Jesucristo había sido puesto el cuerpo de Jesucristo, y estaba vestido con un ropaje blanco. Mateo nos cuenta que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra. Y muy probablemente ese fue el ángel que se encontraron aquellas mujeres cuando ellas van a la tumba unas horas más tarde y se asustan. Me encanta como lo dice el pastor Steve Lawson al exponer este pasaje. Dice: esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, porque él no necesitaba que nadie le moviera la piedra. Jesús pasó el cuarto donde estaban los discípulos sin que nadie la abriera cuando las puertas estaban cerradas. Jesús tenía cuerpo glorificado, Jesús es Dios. Así que la piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. Para que aquellas mujeres pudieran comprobar: aquí no hay nadie, Jesús resucitó. Y así ha sido, hermanos, el testimonio por casi 2000 años. Nadie ha podido negar la veracidad de ese glorioso testimonio de la resurrección de Cristo. No ha podido ser negado. Los miembros del Sanedrín hicieron todo lo posible por mostrar que la resurrección de Jesús era una resurrección fraudulenta. ¿Y tú sabes de una de las cosas que se inventaron? Los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. ¿En serio? Los discípulos, los apóstoles, los cobardes apóstoles que no estuvieron con Jesús cuando estaba en la crucifixión, los cobardes apóstoles que estaban encerrados y escondidos porque Jesús había muerto en la cruz. ¿En serio, los apóstoles? Los apóstoles que horas antes se le acercó una mujer a uno que es el líder de entre los apóstoles, el portavoz, y le dice: Pedro, ¿tú conoces a Jesús? Y estas fueron las palabras literales: maldita sea, no conozco a tal hombre. Él maldijo el nombre de Jesús. Él negó el nombre de Jesús. Él se escondió de ser apóstol de Jesús. Y en serio que los apóstoles se metieron a la tumba, enfrentaron a los soldados y sacaron el cuerpo. Otra de las falsas teorías es que Jesús no murió realmente, sino que él quedó como en un estado de coma. Y en ese estado de coma, donde había perdido por un momento dado sus signos vitales, lo metieron a la tumba. Hermanos, para tú creer eso, tú necesitas más fe de la que tenemos nosotros que creemos en la resurrección. Porque si eso es así, hermanos, pusieron a un cadáver, a un hombre moribundo que había sido latigado al punto de que tuvieron que llamar a otro hombre que cargara su cruz, llamado José de Arimatea, porque no podía cargar la cruz, porque ya había sido tan derramado en sangre que no tenía la suficiencia de poder cargar aquel madero. Si aquel hombre fue puesto en la tumba moribundo y fue solamente un tiempo en el cual allí en la tumba sí que volvió y tomó la vida, hermano, para que un hombre moribundo se haya levantado, se haya quitado las vendas y haya removido aquella piedra, tú necesitas más fe para creer eso que la fe que yo tengo para creer lo que dice la Biblia. Eso es algo imposible. Jamás lo podría hacer en la lógica humana. Eso es imposible. Pero iglesia, nosotros sabemos que en el siglo I
hubo un grupo de hombres que salió predicando por todas partes que Jesús resucitó de los muertos y que el cristianismo tuvo el impacto en todo el imperio romano y que nadie pudo demostrar que aquel cadáver estaba en la tumba para desmentirlo. Lo único que tendría que ocurrir es: aquí está el cadáver de Cristo. Y se cae todo el cristianismo. Aquí está el que decía ser el rey de los judíos, aquí está. No lo pudieron hacer. Y no lo han podido hacer. Y no lo podrán hacer. Porque nuestro Señor Jesús está vivo. El cristianismo no puede ser desmentido y nunca será desmentido. Y de paso, nosotros no creemos en la resurrección porque por medio de la arqueología pudieron descubrir la tumba de Jesús. No, nosotros creemos en la resurrección porque la Biblia nos habla de la resurrección. No porque un arqueólogo encontró la tumba, no. Yo creo lo que dice el arca de Noé, no porque un arqueólogo encontró el arca de Noé, sino porque la Biblia lo dice, su palabra es verdad. Así que la explicación, hermanos, de los líderes religiosos de Israel, ninguna de ellas, lógicamente hablando, puede satisfacer una mente cuerda. Todo se debió haber terminado allí. Reclamar el cuerpo de Jesús, aquí está, se acabó. Pero nada de esto tiene ningún sentido. Que hombres estuvieron dispuestos, con excepción del apóstol Juan, a ser martirizados. Aunque Juan fue martirizado, pero no murió necesariamente en el martirio por causa de su fe. Si Jesús no resucitó, ¿por qué yo voy a padecer persecución, ejecución? Eso no es lógico, hermano, pensar eso. Es lógico pensar de que un hombre va a sufrir por algo que no es verdad. O como dicen algunos por ahí, no, es que eso fue unas personas desquiciadas que alucinaron de que Jesús había resucitado. Bueno, tú puedes ver que tal vez una persona parezca de alucinación, pero que 500 personas a la vez estén alucinando de eso, que Jesús se le aparece, como dice la palabra del Señor, y se le apareció a más de 500 a la vez. Tú puedes mentir, para tú no ser ejecutado. Claro, hay gente que puede mentir y decir una vil mentira por no ser ejecutado. Pero esta gente estaba diciendo la verdad para ser ejecutado, porque sabía que eso lo esperaba. ¿Qué hacían estos hombres donde entregaron su vida sin ningún problema? Estos hombres vieron a Cristo resucitado. Ellos habían sido transformados. Ellos lo vieron, estuvieron con Él. Hermanos, el tú ver a Cristo el Cristo resucitado, aquel que dijo que era Dios, aquel que dijo que era el Mesías, tú lo puedes ver resucitar de entre los muertos. No hay nada que tenga más peso en mi vida que eso. Nada. Yo quiero vivir para ese hombre. Yo quiero entregar mi vida a ese hombre que dice que es Dios, que es el único camino, la verdad y la vida. Porque si Él resucitó de entre los muertos y Él dijo que los que creen en Él resucitarán también, no importa lo que yo tenga que ocurrir, lo que me pueda ocurrir en esta tierra, yo quiero vivir para ese hombre. Esa es la convicción de estos hombres. Quiero vivir para Jesús. Versículo 6. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde lo pusieron, le dijeron los ángeles a aquellas mujeres. Hermanos,
estas mujeres escuchan el anuncio más glorioso, un anuncio único, un anuncio extraordinario, por primera vez siendo proclamado por los ángeles. Los ángeles fueron los primeros en proclamar el evangelio. Él resucitó. ¿Y tú sabes quiénes fueron los segundos testigos en la proclamación del evangelio? Estas dos mujeres. Estas dos discípulas de Jesús fueron los primeros testigos oculares de la resurrección y los primeras en hablar de la resurrección a los discípulos. El Señor resucitó. Ese era el mensaje que cambió todo. Ese mensaje cambió a aquellos cobardes. Ese mensaje cambió a aquellas mujeres temerosas. El Señor resucitó. Discípulos, que el Señor resucitó. Lo que Él dijo fue verdad. El Señor resucitó. No se equivocó. El Señor resucitó y se levantó de la muerte por el poder de Dios. Y mira las palabras que dice. Ellas estaban a recibir estas palabras temerosas, a la misma vez estaban asustadas, pero dice también la palabra que tenían gozo. Mira la palabra que le dice en el versículo 7. Y mira el detalle que menciona aquí. Ve y dilo a sus discípulos y a Dios. Pero Pedro no era uno de sus discípulos. ¿Por qué el énfasis? Porque, hermanos, si hay alguien que debía estar en posición fetal esperando morir, era Pedro. Pedro había negado al Mesías. Pedro había maldecido el nombre del Mesías. Pero Pedro amaba al Mesías. Y si hay alguien que tenía una confusión total de identidad en ese momento, era Pedro. Así que ve donde los discípulos, pero en particular, díselo a Pedro. Díselo a Pedro porque esto le va a cambiar la vida. Díselo a Pedro porque esto le va a cambiar el sentido de su existencia. Díselo a Pedro porque aquel a cual me negó, yo lo voy a restaurar. Díselo a Pedro. Marco nos dice, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temor y espanto se había apoderado de ella. Porque esto, hermano, esto es lo único que puede ocurrir al tú ver algo tan poderoso: temor y espanto. Y no dijeron nada. Mateo nos cuenta, Mateo capítulo 28 versículo 8, que alejándose a toda prisa del sepulcro, con gran temor y con gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Espanto, temblor, gozo, miedo, esperanza, asombro, todo eso estaba sucediendo en las emociones de estas mujeres. Y viernes en la tarde, donde ellos pensaban que todo había terminado, que la maldad se salió con la suya, que Jesucristo fue derrotado y vencido, lo que parecía una gran derrota, Cristo Jesús resucitó y lo cambió todo. Lo que parecía un día sin significado, un día sin propósito, Cristo Jesús resucitó y lo cambió todo, iglesia. Si su historia hubiese sido una inventada por los apóstoles, jamás hubiese incluido aquel detalle de que las primeras en anunciar la resurrección de Jesús fueron unas mujeres. Porque el testimonio de la mujer para el tiempo de Jesús no valía en la corte. No valía. El testimonio de las mujeres no valían. Era lo mismo que un cadáver. Así que los que narran por primera vez
Las que hablan la noticia por primera vez y las que se encuentran como primeros testigos oculares fueron unas mujeres. Si esto hubiese sido una historia inventada por los apóstoles, el detalle de que las mujeres fueron las que encontraron el cuerpo de Jesús no hubiese estado escrito ahí. Nos deja claramente: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda mitológica. Es el acontecimiento más grande que una vez haya ocurrido sobre la historia de la humanidad. Y hermano y hermana que se encuentra aquí, en aquel en el cual debe depositar su fe si quiere ser salvo. Porque Cristo no murió por ser un mártir. Cristo murió con una orden específica de morir por las transgresiones, por los pecados y por la justificación de su pueblo. Por lo tanto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con toda certeza fue un acto sustitutivo en la cruz. Él tomó el lugar de los pecadores. Él tomó el lugar de su pueblo, de modo que la ira de Dios fue satisfecha en la persona de Jesús. Por lo tanto, si Cristo resucitó, yo soy justificado. Si Cristo resucitó, mis pecados fueron perdonados. Y si Cristo resucitó, yo tengo en el cielo un cordero que intercede por mí a la diestra del Padre, y el sacrificio de Cristo fue acepto. Yo estoy unido a Él, le pertenezco a Él. Hermano, el movimiento cristiano podría haber sido rápidamente aplastado. Solamente niega esto, solamente muestra, da evidencia de que Él no resucitó. Todo ateo, escuche bien, todo ateo consistente, lógico e historiador dentro de su lógica no puede negar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Aún ateos a nivel de escribir libros. Un ateo que niega la resurrección de Jesús es catalogado como en la academia y dentro del mundo donde ellos se mueven, como un ignorante. Porque la resurrección de Cristo, aún los ateos la tienen que confirmar. Él resucitó de entre los muertos. Jesús realmente es el Señor resucitado. Lo pueden rechazar, pero no lo puedes ignorar. Puedes rechazar a aquel resucitado, pero tú no lo puedes ignorar. Lo que Jesús hizo al resucitar de entre los muertos exige una respuesta. ¿Cómo vamos a responder ante el Rey del universo resucitado? Es una pregunta que no se puede evitar. Es una pregunta que yo quiero que usted se la pueda hacer en la mañana de hoy. La resurrección de Cristo responde a la pregunta de mi cristianismo, y la resurrección de Cristo te hace una pregunta a ti en la mañana de hoy. ¿Qué vas a hacer con el Cristo resucitado? Porque si Él es Dios, tú te debes a Él. Porque si Él resucitó, un día lo que Él prometió, Él regresará y Él juzgará a todos los hombres que compadeceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con mi Hijo resucitado? ¿Qué vas a hacer con la resurrección de Cristo? Es la garantía que sella las promesas de cada creyente, pero también es la garantía que sella la promesa de que un día el pecado será juzgado. Porque Dios juzgó el pecado en la persona de Cristo. Y yo quiero dejarte esta pregunta, amada iglesia, amado amigo que te encuentras aquí esta mañana. Si Cristo resucitó, ¿por qué vives como si Cristo no hubiese resucitado? ¿Por qué tu vida no parece que Jesucristo ha resucitado? ¿Por qué vives para tus intereses? ¿Por qué vives para tus logros? ¿Por qué vives para ti? Si Cristo resucitó y la tumba está vacía y Él es Dios, ¿por qué vives como si estuviese llena? ¿Por qué vives como si esto fuera un cuento mitológico? ¿Por qué no se ve el poder de la resurrección en nosotros? Y si todo termina al morir, como algunos creen que todo termina al morir, hermanos, nada es importante en esta vida. Si todo termina cuando tú y yo muramos,
como algunos dicen, tienes una vida, disfrútala porque solamente tienes una. Si esto terminara aquí y lo único que tuviéramos en esta vida es esto y nos morimos y ya, nada en esta vida sería importante. Nada importaría. Es lo más vano, es lo que dice Salomón en Eclesiastés. Es como un vapor, esto no tiene ningún sentido de propósito. Pero hermanos, por cuanto Cristo resucitó, escúcheme, por cuanto Cristo resucitó, yo puedo saber de que lo que yo vivo no es en vano. Toda mi vida tiene un propósito en Él. Toda mi vida tiene una esperanza en Él, porque yo sé que mi Señor resucitó de entre los muertos. Ya no soy el mismo. Nuestra vida fue cambiada, así como aquellas mujeres llegaron allí en desesperanza, llegaron allí en temores, llegaron allí en aflicción, llegaron allí sin propósito de vida. Al encontrarse con el Cristo resucitado, su vida cambió por completo, hermano. Tal vez tú hayas llegado aquí en esta mañana sin esperanza, sin propósito, desanimado, con el peso del pecado. Que el poder de la resurrección te dé un nuevo ímpetu de vida, te dé propósitos de vida. Tú vives delante de uno que se llamó Dios hecho carne y que resucitó de entre los muertos. Vive para Él. Él murió y resucitó para salvar a los pecadores. Hay propósito de vida. Aquellas mujeres fueron distintas, aquellos hombres fueron distintos, murieron y dieron su vida para la gloria de Jesús. Hermano, tú y yo no podemos decir que creemos en la resurrección y nuestras vidas no cambiar. Creemos en la resurrección, pero seguimos igualmente desanimados. Pedro negó a Jesús, pastor, sí, pero lo hizo. Mira lo que hizo después de verlo resucitar. No es posible de que tú toda la vida te quedes en una vida mediocre espiritualmente. Si tú has creído en el poder de la resurrección, tu vida es distinta. Tus anhelos son distintos. Tu motivación por vivir es distinta. Tus palabras son distintas. Esto no es una historia de hada. Esto es un Cristo vivo, que es real y que estaremos delante de Él. No es posible que tengamos un encuentro con la resurrección y sigamos siendo indiferentes ante el resucitado. El que tenga oídos para oír, que pueda oír la voz de Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la victoria final nos espera. Cuando un día la final trompeta suene y los muertos en Cristo resucitaremos, porque tú has resucitado, Señor. Mi esperanza está en la resurrección. Y eso me permite, Señor, seguir en esta vida con gozo, sabiendo de que pase lo que pase, nadie puede quitar de nosotros la esperanza, porque nada puede quitar la resurrección, porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Padre, aquellos que han llegado en este lugar cansados, frustrados, decepcionados, temerosos, confundidos, enojados, amargados, derrotados, sin esperanza, puedan encontrar en el poder de tu resurrección que solamente en Cristo hay esperanza. Señor, podemos amar la muerte y la resurrección de Jesús, no porque esto cambie nuestra vida a una vida de éxitos, sino, Señor, porque nos impide colapsar de nuestros fracasos. Nos impide de que ya no vivamos sumergidos en nuestro pecado.
Y gracias a la muerte como cordero y a la resurrección de tu Hijo Jesús como león, tenemos una esperanza viva para siempre delante de ti. Bendito sea tu nombre, aquel que resucitó de entre los muertos. Amén.